Diccionario de datos. El diccionario de datos puede tener la entidad, el tipo de entidad, atributos, el tipo de atributo y el tipo de dato. Aquí como primera entidad es cliente, su tipo de entidad es fuerte, sus atributos son ID cliente, el tipo de atributo es primary key y el tipo de dato es numérico. Aquí nombre, apellido paterno, materno, teléfono, Facebook, email son de tipo de atributo normal y su tipo de dato es de carácter excepto por teléfono, que este sería de tipo de dato numérico. RFC y CURP son de tipo de atributo Unikey y el tipo de dato puede tener caracteres tanto como números. Aquí la entidad demandado, su tipo de entidad es débil, sus atributos son ID demandado, el tipo de atributo es primary key y el tipo de dato es numérico. Aquí nombre, apellido paterno, materno, razón social y dirección son de tipo atributo normal y su tipo de datos son caracteres. El número de expediente del demandado, el tipo de atributo es foreign key y el tipo de dato sería numérico. Aquí la entidad asunto, su tipo de entidad es débil, sus atributos son fecha inicio, fecha final, tipo de archivo y tipo de asunto. Su tipo de atributo es normal, fecha inicio y fecha final. Es de tipo de dato numérico y tipo de archivo y tipo de asunto es de carácter. ID abogado, el atributo ID abogado, el tipo de atributo es foreign key, el tipo de dato es numérico. Aquí la entidad abogado, su tipo de entidad es fuerte, sus atributos son ID abogado, el tipo de atributo es primary key y el tipo de dato es numérico. Aquí nombre paterno, apellido materno, el tipo de atributo es normal y el tipo de dato es de carácter. RFC, el tipo de atributo es Unikey y el tipo de dato es de carácter. Y el último grado de estudios es de tipo atributo normal y es de tipo de carácter. El tipo de dato es de carácter. Aquí, entidad de audiencias es de tipo débil. Sus atributos son lugar de audiencia, fecha de audiencia y hora de audiencia. El tipo de atributo es normal. Lugar de audiencia es el tipo de dato es de carácter y fecha de audiencia y hora de audiencia y personas involucradas es de tipo de dato numérico. Aquí resolución de audiencia, el tipo de atributo es normal y el tipo de dato es de carácter. Aquí entidad, personas no registradas, el tipo de entidad es débil. Sus atributos son código persona, el tipo de atributo es primary key y el tipo de dato es numérico. Nombre, apellido paterno y materno, su tipo de atributo es normal y son de tipo de dato de carácter. Y aquí tenemos la entidad tipo de asunto es débil, sus atributos son número de expediente, el tipo de atributo es primary key y el tipo de dato es numérico. Y aquí el atributo tipo de asunto, su atributo es normal y el tipo de dato es de carácter. Y personas involucradas es débil, sus atributos son personas involucradas, el tipo de atributo es primary key y el tipo de dato es numérico. Y el atributo lugar audiencia, el tipo de atributo es normal y el tipo de dato es de carácter. Yo les voy a presentar el diagrama modelo de entidad-relación del ejercicio de bufete de abogados. El diagrama se basó en el diccionario de datos que realizaron mis compañeros. Nuestras entidades son dos entidades débiles y cuatro entidades, no, dos entidades fuertes y cuatro entidades débiles. Las entidades fuertes es cliente y abogado. La entidad cliente tiene por atributos ID cliente, nombre, apellido paterno, materno, teléfono, Facebook, RFC y CURP. El RFC y CURP son
llaves únicas. Entonces, un cliente puede tener un abogado. Un abogado tiene un asunto. El cliente tiene un demandado. Un cliente puede tener un abogado y un abogado puede tener un cliente, o un cliente puede tener muchos abogados y un abogado puede tener muchos clientes. Esas serían las cardinalidades. El cliente puede tener muchos demandados o solamente uno. Aquí en este caso vamos a ponerle que solamente sería un cliente, un abogado. Un cliente tiene un demandado. El abogado tiene un asunto. Nuestro cliente va a audiencias. Las audiencias tiene personas involucradas, pero también van personas no registradas a las audiencias. El tipo de asunto tiene, está relacionado con asunto que es acá. Pues eso sería todo. Soy Misael y yo les explicaré sobre la creación de las tablas de la base de datos del buffet. Esta base de datos está creada en forma al trabajo anterior de mis compañeros sobre el diagrama entidad-relación. La primera tabla que se creó es la tabla cliente. La tabla cliente tiene un identificador que sería el cliente, sería primary key. El cliente tiene un nombre, tiene un apellido paterno y un materno, que son del tipo varchar. Tiene un teléfono que es de tipo varchar. Tiene un mail de tipo varchar. El RFC y el CURP son del tipo unique key. Por lo tanto, no deben de ser repetidos y no deben de estar vacíos. Y tiene un número de expediente que sería varchar. La siguiente es la tabla de abogado. El abogado tiene un identificador que sería un primary key. El abogado tiene un nombre, un apellido paterno y un materno. A su vez, igual tiene un RFC que, como el anterior, es del tipo de unique key. Tiene un campo que se llama grado máximo de estudios, es del tipo varchar. La siguiente tabla es la tabla asunto. En esta tabla tenemos una fecha de inicio, una fecha final, el tipo de archivo, el tipo de asunto. Todos estos son del tipo varchar. Y tenemos aquí el, el campo de abogado, que será un primer key y será referenciado a la tabla abogado. Con la siguiente sentencia hacemos esto, que sería un foreign key. Tenemos la tabla persona involucrada. Esta persona tiene un identificador, que sería ID persona, y tiene un lugar de audiencia, que sería del tipo varchar. Tenemos la tabla de personas no registradas. Tiene un identificador que es código de persona del tipo int. Es un primary key. Tiene un nombre, a su vez un apellido paterno y un materno. La tabla tipo asunto aquí lleva el número de expediente, que sería de un primary key. Y tiene el tipo de asunto, que es un varchar. Aquí en este tipo de asunto vendrían lo que son todos los diferentes se me fue el nombre, todos los diferentes ramos que abarca el abogado. Creamos la tabla de audiencias. Aquí tenemos lo que es el lugar de audiencias, sería un varchar. La fecha de audiencias, un varchar.
la persona involucrada es un primary key y el campo de resolución de audiencias, que sería un varchar. Tenemos que la persona involucrada, como es un primary key, va a ir referenciado con un foreign key, que sería persona involucrada, que está acá, y sería referenciado a la tabla persona involucrada, que sería esta. Por último tenemos la tabla demandado. La tabla demandado tiene un identificador que sería un ID de primary key, tiene un nombre, tiene un apellido paterno y materno, tiene lo que es el campo de razón social, tiene una dirección y tiene un número de expediente, que sería el número de expediente del demandado y sería del tipo varchar. Ese sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero Juan les explicará sobre el llenado de las tablas y les mostrará posteriormente las tablas ya llenadas con información que nosotros creamos. Buenos días, tardes o noches. Soy Juan Enrique García López y voy a explicar el código en MySQL de la tabla de la base de datos del bufete de abogados. Para ello, una vez accediendo a XAMPP, a MySQL por medio de XAMPP, continuaremos con el siguiente código para crear nuestra base de datos. Simplemente le daremos el siguiente código y nos marca que es correcto. Posteriormente le daremos la instrucción de que queremos utilizar dicha base de datos y continuaremos con la creación de las tablas. Para ello, si podemos observar, en cada tabla le dimos un nombre, es nombre cliente, y cada tabla tiene sus propios atributos: ID cliente, su nombre, apellido paterno, materno, teléfono, Gmail, RFC, CURP y número de ex cliente. Una vez aclarado eso, continuaremos con el llenado de las tablas, con la creación de las tablas. Nos da que fue hecho correctamente. Veremos la segunda tabla. Nos dice que fue hecha correctamente de igual manera. Tercera tabla y nos marca un error de tabla asunto 1. Si podemos observar, el error era ya que al llamar a la tabla abogado no estaba escrito bien el nombre. Posteriormente, con el nombre corregido, si podemos observar, la equivocación era al ID abogado, tenía mal escrita la variable, era varchar. Una vez corregida, nos dio como resultado que la tabla fue creada con éxito. Para ello continuaremos con la siguiente tabla. Nos da que fue hecha correctamente. Continuaremos con la siguiente tabla. Nos manda que fue creada exitosamente. Continuaremos con la siguiente tabla. Nos dice que fue hecha correctamente. Continuaremos con la siguiente creación de la tabla. Bueno, aquí el error fue ya que la llave foránea tenía mal escrito el ID de la persona. Posteriormente, una vez corregido, nos da que fue hecha
la tabla fue creada correctamente. Continuaríamos con la siguiente tabla. Continuación, la tabla nos dice que fue creada correctamente. Posteriormente continuaríamos con el llenado de las tablas. Para ello utilizamos el código insert into, el nombre de la tabla que vamos a llenar, en valores. Posteriormente con el siguiente formato lo llenaríamos y nos da que fue llenada correctamente. Posteriormente llenaremos la siguiente tabla, código insert into, nombre de la tabla y el código. Nos dice que fue llenada correctamente. Posteriormente llenaríamos la tabla siguiente. Nos da que fue llenada correctamente. Continuaremos con el llenado de la tabla persona involucrada. Para ello lo colocaríamos y nos da que fue llenada correctamente de igual manera. Continuaremos con las siguientes tablas. El nombre de la tabla es into team. Nos da que fue llenada correctamente. Continuaremos con la tabla siguiente de persona no registrada. Nos dice que fue llenada correctamente de igual manera. Continuaríamos con la penúltima tabla. Bien, el error que nos había marcado era que habíamos repetido la llave foránea. Le habíamos puesto. Para ello continuaremos con el siguiente código. No, continuaríamos con la tabla del mandado 1, el cual nos manda que está hecha correctamente. Posteriormente, para mandar a llamar a las tablas y ver qué tal, cómo si están llenas, utilizaríamos el siguiente código, que es select asterisco from y el nombre de la tabla. Para ello queremos la tabla cliente, punto y coma, y nos muestra la tabla llena. Posteriormente continuaremos con la siguiente tabla, select from el nombre de la tabla, que sería abogado 1. Nos muestra la tabla. La continuaremos con la siguiente tabla. Simplemente cambiaríamos el nombre. El abogado sería asunto. Nos muestra la tabla. Continuaremos haciendo prácticamente el mismo nombre. Sería persona involucrada. Nos muestra la tabla. Posteriormente continuaríamos con asunto. Posteriormente continuaríamos con la tabla tipo asunto.
Posteriormente continuaremos con las siguientes tablas: persona no registrada, persona no registrada. Bueno, aquí hubo un error, coloqué mal el nombre, es registradas. El nombre es personas no registradas. Nos muestra la tabla. Para ello continuaremos con la siguiente tabla. Simplemente cambiaremos el nombre al demandado. Bien, continuaremos y observamos las siguientes tablas. Podremos ver que tiene el nombre. Nos muestra la tabla, los resultados, entonces, nombre, y así es como observa el llamado tablas y cómo nos muestra los resultados. La tabla cliente, abogado, asunto, personas involucradas, el asunto, tipo de asunto, las personas no registradas y la persona demandada. Y eso sería todo de mi parte.